que le damos gracias al Señor por este día, por traernos a su casa para poder recibir su palabra. Amén. Cada domingo es un domingo para agradecerle al Señor y hacerlo como dice la Biblia. Yo le compartía algo a un grupo de pastores el día de ayer y yo les decía que a Dios no solamente le importa lo que hacemos, sino que a Dios también le importa la actitud con la que lo hacemos. ¿Usted sabía eso? Que a Dios le importa la actitud con la que hacemos las cosas. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta que le hagan algo en el idioma venezolano decimos de mala gana? ¿A alguno le gusta recibir algo de mala gana? ¿Y sabe lo que dice el Salmo 100? Vamos a leerlo en pantalla. El Salmo 100, versículo 1, dice así. Dice, canten alegres. Ya va, ¿cómo hay que cantarle a Dios? O sea, no solamente hay que cantarle alegres. Y dice, habitantes de toda la tierra, versículo 2, sirvan al Señor. O sea, no solamente servirle al Señor, es la actitud con la que le sirvo al Señor. Porque puede ser que haya alguien sirviéndole al Señor pero amargado. No, la actitud también es importante. Y luego dice, vengan ante su presencia. ¿Cuántos creen que hoy estamos en la presencia del Señor, en la casa del Señor? Dice, vengan ante su presencia. ¿Y cómo hay que venir? O sea, no es solamente hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, sino que aparte de eso es hacerlas con la mejor actitud. Así que hoy, si usted va a recibir la palabra, recíbala con la mejor actitud. Si usted va a tomar notas, hágalo con la mejor actitud. Si usted va a servirle a Dios, hágalo con la mejor actitud. Si usted va a cantarle a Dios, hágalo con alegría. Si usted hoy va a adorar al Señor, lo va a hacer con la alegría de su corazón. Y si vamos a aplaudir al Señor, lo vamos a hacer también con alegría. Amén. Amén. Pues lo invito a tomar su lugar, por favor. Sean bienvenidos todos los que hoy nos visitan por primera vez. Y si ya, pues usted ha venido 2, 3 veces, usted sabe que es parte de esta familia. Así que sean todos bienvenidos. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Hemos estado hablando en este mes acerca de lo que significa vivir por la fe. Hemos hablado acerca de las dificultades que vive alguien o que quizás tiene que atravesar una persona que vive por la fe. Vivir por la fe requiere hablar palabras de fe, requiere superar la duda, que lo hablábamos la semana pasada, acerca de cómo cómo Juan el Bautista pudo ser un hombre tan usado por Dios, pero a su vez atravesar por momentos de duda. Así que debemos aprender a superar la duda para vivir por la fe. Pero también vivir por la fe significa, como lo hablamos el primer domingo, saber que aunque atravesemos por dificultades, podemos estar derribados, como decía el apóstol Pablo, pero no vencido. Puedo estar atribulado, pero no angustiado. Qué bueno que lo recuerda, gracias al Señor. Pero hoy vengo a hablarles también de algo que tiene que ver con la fe. Seguimos con esta serie de Viviendo por la Fe y hay algo muy importante dentro de la fe. Y hoy quiero hablarles acerca de un tema que he titulado El carácter de un soñador. El carácter de un soñador. Hoy voy a hablarles de una historia que particularmente me gusta muchísimo. Es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y creo que todo el que ha asistido en algún momento a una iglesia ha tenido que escuchar esta historia, ha tenido que recibir alguna palabra acerca de lo que les voy a hablar el día de hoy. Quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Génesis capítulo 37, desde el versículo 1. Génesis capítulo 37, desde el versículo 1, dice así la Biblia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. No se pierda de esto. ¿Dónde vivía Jacob? En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, cuidaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diferentes colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo: oigan este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Siga conmigo en la historia. Soñó aún, ¿qué soñó José? Otro sueño, y se lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Y hoy vamos a hablar precisamente de la historia de José. Sin embargo, hoy no le quiero hablar de los sueños que tuvo José, quiero hablarles del carácter que tuvo que ser formado en la vida de José. Porque lo que a mí más me llama la atención de lo que vivió José no fueron los sueños que tuvo, fue cómo Dios tuvo que procesar el carácter de José para que pudiera ver esos sueños hechos una realidad en su vida. Lo primero que quiero decirles hoy, iglesia, es que Dios es el que da los sueños. ¿Quién es el que da los sueños? Dios. Dios nos dio a cada uno de los que estamos en esta reunión la capacidad de soñar. Usted tiene la capacidad de soñar, yo tengo la capacidad de soñar, y no me refiero a los sueños que usted tiene cuando está dormido o cuando comió mal. Me estoy refiriendo a los sueños que nos llevan a levantarnos por la mañana con ánimo, que parece que fueran combustible para nuestra alma. Le estoy hablando de los sueños que Dios nos da, que es esa capacidad de mirarnos en un futuro diferente a la realidad que vivimos hoy. Les estoy hablando de los sueños que Dios coloca en el corazón de alguien para que ese alguien trabaje por ese sueño que Dios colocó. Y no me estoy refiriendo a los sueños egoístas que puede tener el ser humano, porque el ser humano puede tener sueños egoístas. ¿Sueños como cuáles? Como tener un mejor carro para yo disfrutarlo, como tener una mejor casa para yo disfrutar. Eso es válido. Pero yo no les estoy hablando de ese tipo de sueños, yo les estoy hablando de los sueños que vienen de Dios, los sueños que Dios te da para llevarte a un lugar distinto al que te encuentras hoy, y que en ese lugar tú puedas bendecir a personas, tú puedas bendecir a tu familia, y que en ese lugar Dios pueda usarte para traer salvación a otras personas. ¿Cuántos me están siguiendo el mensaje? Pero ahora, Dios es el que da los sueños, Dios es el que da las promesas, Dios es el que te da la palabra. Y si hasta el día de hoy tú no tienes una palabra o un sueño de parte del Señor, tienes que pedírselo y tienes que decirle: Señor, ayúdame a soñar los sueños que tú tienes. Ayúdame a tener las metas que tú quieres que yo tenga. Ayúdame, Señor, a disfrutar de tus promesas. Algunos dicen que en la Biblia hay más de 3,000 promesas. Otros dicen que hay más de 10,000. Otros dicen que hay más de 30,000. ¿Usted cree que alguna de esas promesas es para usted? Le pregunto. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado a esta tierra también a disfrutar y a recibir las promesas que Él ha preparado para nosotros? Quiero decirle, iglesia, que el plan de Dios siempre ha sido que el ser humano disfrute de las promesas que Él ha preparado para los que lo buscan, para los que lo sirven. Sin embargo, en este camino hay muchas personas que pueden tener un sueño, pero el hecho de que usted tenga un sueño no quiere decir que el que tenga un sueño lo vaya a alcanzar. No quiere decir que el que tenga una meta lo vaya a alcanzar. No basta con tener un sueño. No basta con tener una meta. Hay un proceso que se tiene que vivir en la vida
para nosotros poder llegar desde ese punto A hasta ese punto B. Ahora, pienso que aunque tenemos sueños, se necesitan algunos elementos para que ese sueño se haga una realidad. Yo le quiero hacer una pregunta sinceramente. ¿Usted tiene un sueño? ¿Alguno de ustedes guarda un sueño en su corazón que desea cumplir para Dios? Le pregunto, ¿guarda usted un sueño en su corazón? Si usted guarda un sueño en su corazón, entonces abróchese porque este mensaje es para usted. Y si usted no lo guardaba todavía, prepárese porque Dios va a empezar a colocar sueños en su corazón. Pero el ser humano que no tiene un sueño, que no tiene en su corazón algo por lo que moverse, con el paso del tiempo se va desgastando, su vida se va cansando y se levanta sin un propósito definido. Sin embargo, cuando Dios nos da un sueño, es para impulsar la vida del ser humano, es para llevar la vida del ser humano a otro nivel. La fe Dios nos las ha dado para resistir las pruebas. La fe Dios nos las ha dado para que también creamos que lo imposible puede hacerse posible. La fe Dios nos la da también para que creamos en los milagros que Él puede hacer. Pero la fe Dios también nos la da para que conquistemos lo que Dios ha colocado delante de nosotros. Por eso Hebreos 11 dice que por la fe algunos conquistaron reinos. Por la fe algunos cerraron la boca de los leones. Por la fe algunos pusieron en fuga ejércitos, dice la Biblia. Es decir, que por la fe no solamente yo puedo resistir, sino que por la fe yo también puedo conquistar las cosas que tengo por delante. Diga conmigo, por la fe yo puedo conquistar lo que está delante. Es decir, que la fe está hecha también para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pero para yo poder alcanzar los sueños que Dios ha colocado delante de mí, yo necesito ser procesado para llegar a ese lugar. Ejemplo, mi carácter o el carácter de José en el momento que recibió el sueño no era el mejor de todos. El carácter de José necesitaba ser formado. José en ese momento, dice la Biblia, que se levanta en medio de sus hermanos. Ya la Biblia dice que los hermanos aborrecían a José porque José le hablaba a su papá acerca de la mala fama de sus hermanos. O sea, imagínense la situación de José. José vivía con hijos de 3 mujeres diferentes, porque Jacob tuvo 4 mujeres. Para los que han leído la historia, eso se podía antes, ¿ok? Ahorita no, ahorita una esposa, una sola, y debe ser fiel a esa esposa que Dios le dio. Amén por eso. Pero en ese entonces Jacob tenía 4 mujeres y había tenido hijos con las 4 mujeres. Y a José le tocó levantarse con hijos de las diferentes mujeres. Dice la Biblia que Jacob prefería a José porque José había nacido de la mujer que Jacob amaba. Por eso Jacob lo prefería. Pero aparte de eso, Jacob le hizo una túnica de colores. Era como un traje en ese tiempo que era como un traje que mostraba la importancia de esa persona. El papá le hizo un traje. Y de paso, José hablaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. O sea, José estaba en una condición mala. Y de pronto a José se le ocurre contar su sueño. José, como no tenía en ese momento la sabiduría, el carácter, no tenía todavía lo que se necesitaba para alcanzar el sueño, Dios sabía que tenía que procesar a José. Y en ese momento José se levanta y empieza a contarle el sueño a sus hermanos. Y les dice, miren, tuve un sueño, hermano, ustedes que me aborrecen, tuve un sueño. Él tenía 11 hermanos. ¿Saben qué soñé? Soñé que las 11 espigas de ustedes se inclinaban ante la mía. Y la Biblia dice que los hermanos lo aborrecían aún más. Y de repente él sabía lo que estaba pasando y le dice a sus hermanos, tuve otro sueño. Soñé que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante mí. José no tenía el carácter todavía para ver el sueño de Dios cumplido en su vida. Entonces, cuando Dios nos da un sueño y no tenemos el carácter para ese sueño, ¿qué necesita hacer Dios? Diga conmigo, formar mi carácter. Ahora, ¿qué es el carácter de una persona? Yo no sé si usted
ha visto que a las letras y a los símbolos se les llama caracteres. Caracteres. ¿Saben por qué se les llama caracteres? Porque es algo definido que no cambia. Los caracteres no cambian. Y es lo que define los rasgos, en este caso, de una persona. El carácter, cuando muchas personas hablan de carácter, piensan que es hablar más fuerte, o gritar, o imponer algo. Y tiene que ver con todo lo contrario. El carácter es lo que define a una persona, es la capacidad de hacer lo correcto aunque me cueste. ¿Qué es el carácter? La capacidad de hacer lo correcto aunque me cueste. O sea, aunque nadie me esté mirando, yo hago lo correcto. ¿Por qué? Porque ese es mi carácter. Ayer me sucedió algo que al final me dio risa al final. Y fue que ayer contraté a una persona para que limpiara parte del estacionamiento. Y mire, dicen que música paga no suena. Dicen que música paga no suena. Sin embargo, como ya yo no iba a volver, yo dije, yo confío en ti, le dije yo. Yo debo confiar en la gente y yo voy a confiar en ti. Le pagué. ¿Usted vio el estacionamiento hoy? ¿Lo vio por casualidad? Entonces, ¿sabe qué? El carácter, después me dio risa, la verdad, después me dio risa y yo dije, bueno, Dios sabe todas las cosas. Pero me hace pensar que el carácter tiene que ver con que yo hago lo correcto aunque no me estén mirando. Yo hago lo correcto porque sé lo que debo hacer. Yo hago lo correcto porque es parte de mi vida. No hago lo correcto porque el pastor me está mirando. Hago lo correcto porque ese es mi carácter. Diga conmigo, ese es mi carácter. Entonces, Dios necesita forjar nuestro carácter. Y quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9, porque vamos a ir viendo la historia de José. Vamos a ir viendo cómo fue que Dios formó el carácter de José y cómo es que se forja el carácter de las personas. Léalo conmigo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová. Note que la Biblia dice pasos. El Señor endereza sus pasos, porque Dios nos va guiando en la vida paso a paso, no brinco a brinco. Hay personas que quieren alcanzar los sueños de un día para otro, pero los sueños no se alcanzan de un día para otro. Los sueños se alcanzan mientras Dios nos va guiando, ¿cómo? Paso a paso. Dios va guiando progresivamente nuestra vida. No podemos pretender alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido de la noche a la mañana, sino que Dios nos tiene que llevar paso a paso, proceso a proceso. Y la historia de José es el vivo reflejo de eso. Quiero contarles quién fue José. Quiero contarles por qué la importancia de José en la Biblia. El libro de Génesis empieza con la historia de muchos hombres que mostraron su fe. La Biblia habla acerca de Adán, habla acerca de Abel, habla acerca de Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios, habla acerca de Noé, que perseveró en la fe y construyó el arca, habla acerca de Abraham, que se le conoce como ¿qué? Como el padre de la fe, habla acerca de Isaac, el hijo de Abraham, heredero de la promesa, habla acerca de Jacob, que peleó con el ángel, muestra lo que es la perseverancia en la fe, y luego aparece José. José es la bisagra que conecta Génesis con Éxodo. Si usted no conoce la historia de José, usted no va a entender cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. Si usted no conoce la historia de José, usted no va a entender cómo los hebreos llegaron siendo 70 personas y luego se convirtieron en 2 millones de personas en Egipto. Si usted no conoce la historia de José, usted no va a entender qué fue lo que pasó con Moisés, de dónde estaba sacando Moisés a esas personas, de qué los estaba liberando. José es la bisagra que une Génesis con Éxodo. José es el personaje del que más se habla en el libro de Génesis, porque José
la historia de José va desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. La Biblia le dedicó a José toda esa cantidad de capítulos porque algo hay importante en la historia de José. Ahora, es importante también ver el parecido que hay entre la historia de José y lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Es un parecido impresionante. Es para que usted entienda la importancia de la historia de José. Ejemplo, a José lo aborrecían sus hermanos. A José lo vendieron por unas monedas de plata. A Jesús también. José fue enviado para rescatar a toda su familia. Jesús vino a la tierra para rescatarnos a todos nosotros. Mira, hay similitudes que a mí me impresionan muchísimo acerca de la vida del Señor Jesucristo y acerca de la vida de José. La Biblia también dice que José se le reveló a sus hermanos después y Jesús también se nos reveló como el Hijo de Dios. Así que es impresionante porque la historia de José nos muestra cómo Dios forma el carácter de alguien que quiere alcanzar los sueños de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿será que hay alguien en esta reunión en el que estén los sueños de Dios en su corazón? Ahora vamos a hablar de cuáles fueron las etapas de la vida de José. La Biblia empieza diciendo en el capítulo 37, versículo 1, dice la Biblia así. Capítulo 37 del libro de Génesis. Génesis capítulo 37, verso 1. Están en Proverbios. Ahí está. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La palabra Canaán significa lugar bajo. O sea, José empezó en un lugar bajo y Dios lo fue llevando progresivamente. Quiero decirle algo. Cuando Dios le da un sueño a una persona, por lo general no le muestra cómo va a ser el camino en ese sueño. Imagínese por un momento que Dios le fuese dicho a José tenía 17 años. Imagínese que Dios le fuese dicho a José a los 17 años, José, yo te doy un sueño, pero tus hermanos te van a vender, vas a ir a la cárcel, vas a estar mucho tiempo en la cárcel, se van a olvidar de ti, vas a pasar al menos 15 años sin ver a tu papá, no vas a ver a tus hermanos en 15 años, pero se va a cumplir mi sueño en ti. ¿Qué cree usted que fuese dicho José? Señor, yo no me anoto en eso, bórrame de eso. Porque Dios nos da el sueño, pero Dios no nos muestra el proceso. ¿Por qué Dios no nos muestra el proceso, pastor? Porque si Dios nos mostrara el proceso, nos espantaríamos de lo que tenemos por delante y echaríamos hacia atrás, porque nos acobardamos. Sin embargo, cuando Dios le da el sueño a José, José se alegra y José se sentía el rey de Canaán. José decía, tengo mi túnica de colores, mi papá me ama, mis hermanos son mal portados, soy pastor de ovejas, tengo todo lo que necesito, acabo de tener estos dos sueños, seguramente Dios va a hacer algo grande conmigo. Pero José no se esperaba que para que el sueño se cumpliera en él tenía que atravesar una serie de situaciones y de procesos para que su carácter fuera el correcto. Yo quiero decirle algo. El problema de muchas personas no está en que no tengan el talento. El problema de muchas personas no está en que no tengan fe. El problema de muchas personas no está en que no tengan sueños. El problema de muchas personas está en su carácter. ¿Sabe? Una de las cosas que más aprendí del pastor Orlando fue acerca del carácter. En todas las reuniones de equipo, teníamos reuniones de liderazgo y reuniones de pastores y en todas las reuniones nos hablaba acerca del carácter de un cristiano. Porque el carácter de un cristiano es el que te va a llevar a hacer las cosas bien aunque nadie te esté viendo. El carácter es el que te va a llevar a llegar temprano al trabajo aunque tu jefe esté de viaje. El carácter es el que te va a ayudar a permanecer en tu matrimonio aunque las cosas no vayan bien. Y yo quiero decirles algo que he estado mirando estas últimas semanas y dije, voy a hablarle a la iglesia acerca de lo que significa tener el carácter de un cristiano. Porque he notado algunas cosas que nosotros debemos entender en nuestra vida de fe.
He escuchado personas decir, pastor, me salí de mi trabajo porque no me gustó una decisión que tomó el supervisor. Otro decía, pastor, me salí del trabajo porque no me gustó algo que vi. Pastor, me salí del trabajo porque no me gustó una situación que se presentó. Y yo le quiero decir algo. Si usted vive huyendo de todos los lugares donde no le gusta algo, yo le sugiero que se vaya a la luna, que allá seguramente todo le va a gustar. Quiero decirle que nosotros debemos aprender a permanecer en los lugares a pesar de las dificultades que se puedan presentar. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sabe por qué? Porque así es el matrimonio. En el matrimonio, al primer inconveniente con mi esposa, yo no le voy a decir, listo, esto no funciona, me voy. No es así. Al primer inconveniente en mi trabajo, yo no puedo, aquí está mi carta de renuncia. Llevo 3 meses trabajando, aquí está mi renuncia. Hay algunos que dicen, pastor, es que el ambiente laboral, así me han dicho, el ambiente laboral es tóxico. Así me dicen. Entonces ya lleva 4 ambientes laborales diferentes. Me provoca decirle, ¿no será que el tóxico eres tú? Porque hay personas que no aprenden a permanecer en un mismo lugar. Hay personas que no aprenden a soportar la prueba. ¿Cómo Dios puede cumplir su sueño en alguien que no aprende a resistir? Diga conmigo, resistir. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y parte del carácter de un cristiano es aprender a resistir cuando las cosas no son como a mí me gustan, a resistir cuando hay dificultades, a resistir cuando se toman decisiones que quizás no son las mejores para mí, pero igual debo resistir. A resistir en mi familia, porque al fin y al cabo es mi familia. Ojo, hay casos extremos, pero yo les estoy hablando de la vida diaria, iglesia. Les estoy hablando de que el carácter de un cristiano aprende a resistir a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Si usted está presentando dificultades en este momento en su lugar de trabajo, ¿no será Dios que está formando el carácter de usted en ese lugar para convertirlo en alguien resistente y firme? Le pregunto. Si usted está viviendo en este momento situaciones en su matrimonio de dificultad, depresión, situaciones en su matrimonio donde quizás a veces le han dado ganas hasta de salir corriendo, ¿no será que Dios está formando tu carácter para que te vuelvas un esposo o una esposa resistente, firme, que sabe soportar la prueba y alcanzar la promesa en el nombre del Señor? ¿Será que el Señor está haciendo eso en tu vida? ¿Será que el Señor a veces nos presiona externamente para cambiarnos internamente? A veces las presiones que Dios permite es para cambiar lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? No se ponga tan serio, por favor. ¿Usted me permite continuar con el ritmo que llevo? Ok, yo voy a continuar. Entonces me doy cuenta que José, al principio, él empezó en Canaán. Él empezó en ese lugar y no tenía el carácter correcto. Pero luego en el versículo 20 del libro de Génesis, capítulo 37, Génesis 37, verso 20, dice así: los hermanos de José se reunieron y dijeron esto: ahora pues, vengan, vamos a matarlo, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia se lo devoró y veremos. ¿Qué dijeron sus hermanos? Vamos a ver qué será de los sueños de José. Los hermanos sabían que José tenía un sueño y ellos mismos dijeron, vamos a ver qué será de sus sueños después que lo metamos en esta cisterna. Quiero decirle esto: José no soñó con ser un esclavo. José no soñó con ser vendido por sus hermanos. José no soñó con ser olvidado en prisión. José no soñó con salvar a su familia de la hambruna. José no soñó con ser el segundo al mando en Egipto. José no soñó con tener una familia que se multiplicara en Egipto. Pero es que los sueños de Dios siempre son mayores que los de nosotros, iglesia. Los sueños de Dios son mejores, son mayores. Y si Dios está colocando sus sueños en ti, es porque Dios tiene un plan contigo y con tu familia que Él va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, el carácter de José se formó a través de sucesos que él no se imaginó. Y posiblemente hoy tú te encuentres en un punto de tu vida donde Dios ha venido trabajando en ti y tú dices,
¿por qué ha venido ocurriendo esto en mi vida? Y yo lo que digo es, ¿no será que Dios está formando hoy tu carácter? ¿No será que Dios está formando tu carácter en tu casa? ¿No será que Dios te está preparando? Porque le quiero hacer una pregunta, o le voy a hacer una afirmación y usted me va a acertar o me va a decir que no es así. ¿Sí o no que en los momentos de dificultad y en los momentos de prueba es donde tu carácter ha cambiado? Es donde tu manera de pensar ha cambiado. Es impresionante ver cómo una persona que ha sido salvada de la muerte empieza a valorar las cosas que antes no valoraba. ¿Sí se da cuenta? Se da cuenta que una persona cuando sale de un lugar de muerte empieza a valorar. ¿No se da cuenta que cuando una persona pasa por una crisis financiera y después Dios la bendice, empieza a valorar lo que tiene? Empieza a administrarse mejor. Cambia su manera de hacer las cosas. ¿No se da cuenta que una persona cuando recupera su matrimonio o cuando recupera a sus hijos, parece que empieza a valorar más las cosas? Porque las pruebas nos hacen entender. Las pruebas cambian nuestro corazón y Dios utiliza la prueba como una herramienta para fortalecer nuestra fe y para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 49, del versículo 22 al versículo 24. Esta es una bendición que le da Jacob. El papá de José se la da a José. Y mire lo que dice la Biblia. Rama fructífera es ¿quién? José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Siguiente verso. Le causaron amargura, lo asaetearon, le aborrecieron los arqueros. Siguiente verso. Pero su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La Biblia dice que José lo asaetearon los arqueros. José tuvo amargura. José fueron 13 años de proceso, pero 13 años de proceso que lo llevarían a alcanzar el sueño de Dios. Hubo otra etapa de la vida de José que fue en la casa de Potifar. Génesis capítulo 39, versículos 11 y 12. Dice la Biblia, vamos al versículo 2, por favor, versículo 2 del capítulo 39. José estaba como siervo en la casa de un hombre llamado Potifar. Pero aunque José era siervo, la Biblia dice que Dios estaba con José. Puede ser que en tu lugar de trabajo estés pasando por momentos difíciles, pero quiero decirte que Dios está contigo en ese lugar. Puede ser que en este momento te encuentres atravesando una crisis en tu familia, pero Dios está contigo en ese lugar donde estás. En el lugar de la prueba, Dios está contigo y Dios estaba con José. Y la Biblia dice, y fue varón próspero. A mí me impacta porque es ver una persona que está presa, pero próspera. ¿Usted ha escuchado eso en algún momento? Preso pero próspero. Así estaba José. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Para los que saben la historia, en este momento de la vida de José, dice la Biblia que llegó la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar comenzó a insinuarse y a decirle: José, ¿por qué no estamos juntos? Ven, José, quédate conmigo esta noche. Y José le decía: Dios me libre de pecar contra él y yo no le voy a fallar a mi amo. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. Diga conmigo, carácter. Porque José estaba siendo tentado, y si José llegaba a acostarse con esa mujer, todos los sueños que tenía se fueran perdidos, absolutamente todos. Pero José entendía algo, y era que Dios estaba formando su carácter. El carácter de José lo llevó a la cárcel, porque la mujer empezó a gritar: José abusó de mí. José no había hecho nada, pero lo metieron preso. Potifar le creyó a su esposa y lo metieron preso. Y yo no veo a José hablando mal de la esposa de Potifar. Yo no veo a José hablando mal de sus hermanos. Yo no veo a José hablando mal de su papá. Yo no veo a José quejándose en la Biblia. ¿Sabe por qué?
Porque José tenía ¿qué? Carácter. José tenía el carácter para resistir las pruebas. Luego José pasa a otra etapa, la etapa de la cárcel. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 105. Salmo 105. Y quiero que leamos en una versión en específico. Ya le digo cuál versión. Lea conmigo, por favor, desde el versículo 16. Salmo capítulo 105, versículo 16. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, no se pierda este pasaje de la Biblia. Dice: Dios mandó hambre a la tierra de Canaán. Ese fue el lugar donde estaba José, ¿no? Y cortó la provisión de alimentos. Siguiente versículo. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Siguiente verso. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. ¿Usted se imagina esta situación? Y el versículo 19 me impacta demasiado. Dice: hasta que llegó el momento, por favor léalo conmigo, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor, ya va, otra vez léalo conmigo, por favor. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Primera pregunta: ¿quién puso a prueba el carácter de José? El Señor. Mire, hasta que llegó el momento de cumplir el sueño, Dios probó el carácter de José, porque Dios es el que prueba nuestro carácter. Dios te dio un sueño y en este momento de tu vida tú te encuentras en un punto A. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a pedir, Isaac, ¿puedes venir un momento? Isaac, ven acá, yo sé que estás muy concentrado, ven acá. Y voy a pedirle también, José Antonio, ¿puedes venir tú que andas de negro? Aprovechando que andas de negro, ven acá, quédate aquí. ¿Qué edad tienes tú, Isaac? 22. José, perdón que te pregunte, ¿qué edad tienes tú, José? 37, 22 y 37, ¿cierto? Ven acá, José. Ah, y se llama José, ¿verdad? Párate aquí, José, párate aquí. En este momento, déjenme al actor aquí. Isaac tiene 22 años y su corazón, escúcheme, porque el tema de los sueños no es solamente para el que tiene 22, es para el que tiene 50, es para el que tiene 60, es para el que tiene 40, es para el que no se ha casado, es para el que tiene hijos, es para el que tiene años de matrimonio, porque los sueños de Dios no tienen fecha de caducidad. Los sueños de Dios Él se los da a quien quiere, así como se los dio a Abraham, y a los 100 años cumplió su sueño. Dios le da un sueño al ser humano, y en este momento Dios ya preparó su plan para Isaac. Dios ya preparó su plan para Isaac. Isaac está en el punto A, pero Dios lo quiere traer al punto B. Pero para Dios llevarlo del punto A hasta el punto B, Dios tiene que... La segunda parte. Poner a prueba el carácter de Isaac para ver si él tiene la capacidad de sostenerse aquí. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios colocaba a José con 17 añitos y mostrándole a sus hermanos sus sueños, aquí, ¿qué fuese hecho José? ¿Vieron que se cumplió el sueño? ¿Vieron que sí se me cumplió? ¿Vieron donde Dios me puso a mí y a ustedes no?
ese fuese sido José. Pero por eso Dios dijo, yo no puedo colocar a José allá, yo tengo que procesarlo. Y mientras lo proceso, yo voy a formar su carácter. Yo no lo puedo llevar de la noche a la mañana, porque hay personas que quieren alcanzar las cosas de Dios de la noche a la mañana. Una vez yo le pregunté al pastor Orlando y le dije, pastor, yo siento que estoy creciendo en mis cosas, pero siento que voy muy lento, le dije al pastor Orlando, hace años atrás. Yo recuerdo que cuando me casé, yo estaba, miren, yo manejaba, porque el pastor se va de viajes y cuando se va a Estados Unidos, entonces él me deja a cargo de muchas cosas. No solamente yo era pastor de jóvenes, pues, y quedo a cargo también de la red de adultos de la iglesia. Pero también mi esposa y yo comenzamos a vivir en la que era la casa del pastor. Y el perrito que había en la casa también era del pastor. Y mi esposa, la hija del pastor. Y yo un día lo llamé y le dije, pastor, mire, yo estoy aquí, pero yo siento que que las cosas que quiero alcanzar me cuestan trabajo, pastor. Porque el carro que manejo es el de usted. La casa donde vivo es la de usted. El perrito que tengo es el de usted. Y mi esposa es su hija, le dije yo. Y él se empezó a reír y me dice, Pauxides, me dice, los crecimientos lentos son mejores. Porque la Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace pleno. Los mejores crecimientos, me dice él, son los que son progresivos y no de golpe. Por eso cuando Dios empieza a trabajar en la vida de una persona, Dios comienza a llevarlo, el versículo que leímos al principio, paso a paso, formando y en este camino aparecerán tentaciones, aparecerá Potifar, tus hermanos te van a querer vender, tus hermanos te van a meter en un pozo, vas a vivir en la casa de Potifar, te van a culpar de cosas que tú no hiciste, te van a imponer reglas que tú no quieres, te van a meter en la cárcel, se van a olvidar de ti. Pero llegará un momento donde el faraón te mandará a llamar y los sueños que Dios había preparado para ti, hasta que llegó el momento de cumplir su sueño. Esa es la manera en que Dios trabaja, iglesia. Así trabaja Dios. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Pero hay algunos que quieren llegar de la noche a la mañana a ese lugar. El último punto de José fue en la cárcel. Pero cuando pienso en ese tema de la cárcel, yo pienso que Pablo escribió sus epístolas desde la cárcel. Pienso que Juan el apóstol escribió Apocalipsis desde la cárcel. Juan Bunyan escribió el libro llamado El progreso del peregrino y lo escribió desde la cárcel. O sea que la cárcel es un lugar donde Dios también nos forja y nos enseña. Miren, parecía que cuando José llegó al palacio y todos lo vieron como gobernador, la gente pensaba y decía, José llegó ahí de la noche a la mañana. De la noche a la mañana José se volvió gobernador. De la noche a la mañana no. Pasaron 13 años de proceso para que José se convirtiera en el gobernador de Egipto. 13 años pasaron. Nadie vio a José trabajar. Nadie vio a José llorar en la cárcel. Nadie vio a José rechazar a la esposa de Potifar. Nadie lo vio. Y después de 13 años se convirtió en gobernador. Y yo quiero decirte algo. Nadie te está viendo mientras sirves en la iglesia. Nadie te está viendo mientras sirves a tu familia. Nadie te está viendo cuando haces trabajos adicionales en tu empresa. Nadie te está viendo mientras estás ahorrando para levantar tu propio negocio. Nadie te está viendo el esfuerzo que estás haciendo por las cosas que estás trabajando. Pero luego cuando lo alcances, la gente dirá, mira, lo alcanzó de la noche a la mañana, qué suerte tuvo. Qué suerte, dice la gente. Este sí tuvo suerte de verdad. Lo que la gente no vio fue como Dios te procesó por años enteros antes de llegar a ese lugar que Dios te había prometido. Cuando
Cuando el pastor Orlando se va de viaje, ya habían pasado unos cuantos años, al menos unos 13 años, desde que yo había llegado al ministerio. Y de repente cualquiera dijo: Pausides fue pastor de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana, porque las demás personas quizás no vieron el trabajo que hubo detrás. Tú tienes una empresa hoy, pero la gente no vio el trabajo que tú hiciste para levantar tu empresa. Tú tienes una familia hoy, pero la gente no conoce el esfuerzo que tú hiciste para sostener a tu familia el día de hoy. Tú tienes un ministerio hoy, pero las personas no vieron el ministerio, el trabajo que hiciste para levantar el ministerio que tienes hoy. Por eso yo quiero decirte algo. Quiero decirte que Dios usa el proceso para madurar al hombre antes de confiarle sus planes y sus sueños a esa persona. Por eso quiero decirte algo hoy, iglesia. Si Dios está trabajando algo en ti, hoy puede ser que esté trabajando en tu carácter. Y si Dios está trabajando en tu carácter, dale gloria a Dios y dile: Señor, gracias, porque en medio de este proceso yo entiendo que tú me estás acercando al plan que tú preparaste para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Tú habías escrito esto para mí, pero en este momento me estás procesando para tener el carácter correcto y poder alcanzar el sueño que algún día tú me diste. Israel no llegó a la tierra prometida de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar 40 años de desierto. 40 años de desierto. Abraham no tuvo Isaac de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar unos cuantos años. David fue ungido un día, pero David no fue hecho rey el siguiente día. A David lo ungieron y tuvieron que pasar una cantidad de años antes que David llegara a ser rey. ¿Por qué? Porque entre la promesa y el cumplimiento de la promesa debe existir un proceso de maduración y de carácter para que nosotros podamos por fin alcanzar el sueño que Dios nos ha prometido, iglesia. Así que si Dios te ha dado un sueño y sientes que estás atravesando un proceso, debes saber que es parte del sueño de Dios para tu vida. Dale un aplauso a Jesús si se lo vas a dar. Hay un verso con el que voy a cerrar. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así la Biblia: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ya va, vamos otra vez. Hermanos, cuando tengan cualquier tipo de problemas, considérenlo como una oportunidad para andar con la cabeza baja todo el día. Como una oportunidad para alegrarse. ¿Por qué, pastor? Siguiente verso. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Hay otra versión que dice que nuestra paciencia es formada. Ahora, un último versículo, Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Mire cómo dice. Entonces, vamos a colocarlo en la versión Reina Valera, por favor. Ahí está. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y los sueños de Dios. Ya va, vamos a saber si me entendió. Santiago capítulo 1 versículo 3. Vamos otra vez. Ya vamos a orar, pero quiero que esto me lo entienda bien. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, cuando mi fe es probada, ¿qué aparece dentro de mí?
La paciencia. ¿A usted le falta paciencia? ¿Hay alguien que le falte paciencia? ¿Sabe qué necesita si le falta paciencia? El que le falta paciencia, ¿qué necesita? Prueba. Desarróllela rápido. Al que le falta paciencia, ¿qué necesita? Prueba. Porque ¿cómo se desarrolla la paciencia? Con las pruebas. Ok, Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos. Ya va. ¿Cómo se alcanzan las promesas de Dios? ¿Qué necesito para alcanzar las promesas de Dios? Según esto que estamos leyendo, necesito dos cosas. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Ok, ¿cómo alcanzo las promesas de Dios? Con fe y con paciencia. ¿Cuántos tienen fe? ¿Y la paciencia? ¿Cuántos tienen fe? Fe, todos tenemos fe. Si usted está aquí escuchando esta palabra es porque usted tiene ¿qué? Fe, usted tiene fe en la palabra. Pastor, pero no he alcanzado las promesas. Le falta la paciencia. Pastor, ¿y cómo viene la paciencia? Es que esa combinación está dura. Porque Dios me dice a mí, allá está la promesa. Tienes que tener dos cosas, fe y paciencia. Ok, Señor, ya tengo la fe. Me falta la paciencia, dámela, Señor. Te la doy, dámela. Y empieza el pozo. Y empieza, alguien dijo que José pasó por las 4P: pozo, Potifar, prisión y palacio. Para que no se le olvide. Pero si hoy usted está atravesando por un momento de prueba, creo que Dios está formando algo en usted. ¿Qué está formando Dios? La paciencia. Y usted ya tiene la fe. Y cuando se una la fe con la paciencia, ¿qué viene para su vida? Usted empezará a disfrutar de las promesas de Dios para usted, para su casa, para sus hijos, para su familia, en su trabajo, en su ministerio, en su negocio. Iglesia, un poquito de paciencia, un poco más de paciencia. Si estás atravesando hoy por un momento de dificultad, permite que Dios forje en ti la paciencia. Ponte en pie, por favor.